Salmo 19 es un salmo paralelo al Salmo 119. ¿Ok? Porque en estos dos salmos se nos habla acerca de la obra de la palabra en el hombre. Permítame leer del versículo del 1 al 14, donde en el versículo del 1 al 6 se nos habla de la revelación de Dios general al hombre. Dios se revela de diferentes maneras al hombre. Versículo del 1 al 6, Dios se reveló a través de la creación. Dicen los teólogos, la revelación general de Dios. Luego entonces, de versículo 7 al versículo 10, tenemos lo que es la revelación privada, personal, a través de la palabra de Dios, la revelación general y la revelación explícita. Se me olvidó en este momento cuál es la palabra que usan los... Específica. Gracias. Por eso que tenemos un teólogo aquí. ¿Ve? La revelación de Dios específica para el hombre. La revelación general del 1 al 6, usted lo puede anotar. Y luego del 7 al 10, la revelación específica. Permítame darle por lectura. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Todo esto a través de la creación. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Obviamente hablando, nada hay que se esconda también de la palabra de Dios. Versículo 7, de aquí entra la revelación específica, la revelación especial de Dios al hombre, que es a través de la palabra, que es donde vamos a detenernos esta mañana. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Por lo tanto, debido a todo esto, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Padre, bendiga este día la exposición de su palabra, que hace sabio al sencillo, que alegra al corazón. La palabra que permanece para siempre. Rogamos que la bendiga en esta mañana, que nos permita con libertad, con humildad, con la ayuda del Espíritu Santo, quitando al hombre, quitando su humanidad y permitiendo que la gracia a través de su palabra, que corre con la ayuda del Espíritu Santo, pueda enseñarnos, pueda iluminarnos, pueda hacernos entender las bondades de la obra de la palabra en el corazón del ser humano, en la vida del ser humano. Bendice este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Dios siempre ha dado a los hombres algún tipo de revelación, de tal manera que Él se pueda comunicar a nosotros a través de toda la historia de diferentes maneras. Y como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2,
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado en el pasado de muchas maneras, de muchas formas a los hombres, sueños, visiones, teofanías, apariciones de formas divinas, por decir así. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, Dios habiéndose revelado a los hombres antes de la venida de Cristo, del Mesías, de muchas maneras, dice la Biblia que hoy se ha revelado a través de su Hijo en los postreros tiempos. Significa que los postreros tiempos comenzaron inmediatamente después de la venida de Cristo. Es decir, hemos estado viviendo 2000 años de postreros tiempos. Y la palabra de Dios nos revela que la última forma de revelarse Dios a los hombres fue a través de Cristo. La palabra viva. Luego entonces llegó a nosotros la Biblia, la palabra escrita que nos revela todo el mensaje que Dios tiene para tu vida, lo cual el ser humano necesitamos desesperadamente, perentoriamente, urgentemente. Así que, desde que Dios en su completa, perfecta creación, habiendo hecho también al hombre, poniéndolo sobre la faz de la tierra hasta nuestros días, creó una relación notable que ha existido, que existe y existirá entre el hombre y la palabra del Dios creador. Dios ha permitido que exista una relación estrecha entre el hombre y el Dios que se revela al hombre hoy a través de su palabra, la palabra del Creador. Y esta relación hombre-palabra, en combinación perfecta con el Espíritu Santo de Dios, se desarrolla, se mueve en todo momento para ayudar al ser humano. Si éste creyendo, oiga bien, si éste creyendo se deja ayudar sometiéndose a la voz del Espíritu por medio de la palabra, es decir, el Espíritu Santo de Dios, el poder santo de Dios, usando la palabra de Dios, transmite el mensaje del Dios creador a nuestra vida. Y si nosotros creemos en todo esto, la palabra va a ser efectiva en el hombre. Y Jesús, el Verbo encarnado, la palabra viva de Dios, declaró de ellas la importancia de las escrituras eternas. Por ejemplo, Mateo 4:4, cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está diciendo que es importante el pan diario, el alimento diario, el alimento físico. Pero de la misma manera que es importante el alimento físico, también es de suma importancia el alimento espiritual, porque el hombre que se alimenta solamente del alimento físico es temporal, trivial, pasajero, terrenal, y cuando muere será perdidamente demasiado tarde para creer en Cristo y será condenado. El ser humano, oiga bien, el ser humano necesita entonces de estas bondades, de estas misericordias, porque a través de
de alimentarse de la palabra de Dios, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre creará un equilibrio dentro de él, un equilibrio físico y un equilibrio espiritual, para desarrollar su vida de tal manera que trascienda lo terrenal, que trascienda lo temporal. La palabra de Dios funciona, trabaja. Muchos de los presentes somos testigos o somos ejemplo vivo de lo que la palabra de Dios ha hecho, hace y seguirá haciendo en el ser humano. Pastor, desde que entré a la iglesia y empecé a escuchar esos himnos, no paraba de llorar. Imagínense cuando comencé a escuchar la palabra de Dios, no paraba de llorar. Yo soy un hombre que nunca lloró y que nunca nadie lo hizo llorar. Y ese hermano está aquí hoy día. Ese es el poder de la palabra. El poder de la palabra actuando. Independientemente del predicador, porque a veces los pastores y los predicadores nos creemos cosa importante. Oiga, la palabra de Dios actúa aún sin el predicador, porque se mueve sola, es poderosa. Y Cristo enfatizó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego en Juan capítulo 5, versículo 39, poniendo énfasis a la Sagrada Escritura, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, el propio Cristo, el Mesías, el ungido, le dio suma importancia a la palabra. Ese libro escrito con sangre tiene un valor trascendental. Ese libro que está en sus manos no es para que usted llegue a su casa y lo arrime a un mueble y lo coloque en un mueble y lo recoja para el domingo que viene. Es para alimentarnos. ¿Cuántos toman desayuno todos los días en la mañana? ¿Cuántos tratan de almorzar todos los días? ¿Cuántos tratan de cenar, de comer todos los días? ¿Y por qué nos cuesta tanto alimentarnos de la palabra de Dios todos los días? Y estamos muy gorditos físicamente a lo mejor, pero estamos muy desnutridos espiritualmente. Y sin tratar de llamar la atención a nadie, por si acaso. No pretendo bajo ningún punto de vista, no. Simplemente eso apareció, no está escrito, simplemente son parte de las enseñanzas. Muy rechonchitos, como dicen en mi país. ¿Dónde está mi compatriota ahí? ¿Dónde está la chilena por ahí? Ahí está mi hermana, que no la veo. Muy rechonchitos, dicen en mi país, físicamente hablando, pero muy pobres y desnutridos espiritualmente. Hermano, busque el equilibrio. Busque el equilibrio. No es casualidad lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y todo vuestro ser, y pone el orden, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo nuestro ser, primero espíritu, luego alma y al final el cuerpo. Pero la humanidad ha colocado el cuerpo en primer lugar. Y no podemos, hermano. Somos cristianos. Somos creyentes. Pero bueno, hay mucho para decir al respecto y hay que avanzar. Así que Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, dijo él, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y este énfasis es así, porque entre las muchas bondades que de la palabra de Dios se desprenden a favor del hombre, por el hecho de exponernos a ella, ya sea en la lectura, leyéndola todos los días, como en el oír el mensaje y creyendo en ellas, podemos referirnos a aquella bondad de que no hay vida, ni transformación, ni salud, ni crecimiento espiritual, si no se establece claramente la relación correcta entre el hombre y la palabra de Dios. De tal manera que al dar la prioridad correcta hacia la palabra de Dios, hacia la Biblia, en nuestra vida individual, personal, matrimonial, familiar, colectiva, congregacional, seremos grandemente bendecidos por la obra magna, portentosa, especial de ella en nosotros, una obra desde adentro que se tiene que notar afuera. Repito, una obra interna que se tiene que notar con mis hechos, con mi vida cotidiana, con mi vida diaria, con mis acciones, con mi conducta, con mis palabras. Por eso que la religión te cambia por fuera y te coloca una corbata linda y te colocan un saco para que sirvas a Dios y ponte a trabajar. La religión te cambia por fuera. El Espíritu Santo y la palabra te cambia por dentro. Y no tengo nada en contra de la corbata, por si acaso. Me gusta hacer la corbata por respeto, pero no creo en la doctrina de la corbata, por si acaso. La palabra de Dios es aquel elemento que Dios nos ha entregado de su propia palabra, de su propio ser, de su propia existencia, que llega a esos lugares recónditos, a esos lugares ocultos donde nadie conoce, solamente tú y Dios. Y la palabra de Dios trabaja en esa área, se mueve en esa área, redarguye en esa área, investiga en esa área. Ya vamos a ver eso ya. Por lo tanto, las Escrituras son la norma definitiva de nuestra fe moral y práctica cotidiana. Repito, por lo tanto, las Sagradas Escrituras son la norma definitiva de nuestra fe, de nuestra moral y de nuestra práctica cotidiana. Y la vitamina para nuestro crecimiento en fe, santidad y servicio. Repito, y la vitamina para nuestro crecimiento en fe, santidad y servicio. Estos pensamientos los agarré por allí, no sé de quién son, pero me parecieron muy efectivos y los puse aquí. Entienda lo que implica la palabra de Dios, ¿ok? En definitiva, es la normativa de nuestra fe, moral y práctica cotidiana. Y la palabra es la vitamina para nuestro crecimiento en fe, santidad y servicio. Sin palabra no hay crecimiento en fe, ni santidad, ni servicio. Repito, sin palabra no hay fe, ni santidad, ni servicio. Seguir a Dios no es por emoción. Seguir a Dios no es por intelectualidad. Seguir a Dios no es por un mero deseo humano. Seguir a Dios, servir a Dios, hacer la obra de Dios es parte del trabajo de la Biblia en tu vida, del trabajo de las bondades de la palabra de Dios en tu vida. Por eso que cuando cantamos himnos aquí que tiene que ver
cantamos, por ejemplo, Santa Biblia para mí, y levantamos la Biblia, ¿ok? Y cada vez que tenemos un salmo o tenemos un himno que habla de la Biblia, nosotros aquí levantamos, hermano, porque esto es lo que nos manda. Esta es nuestra autoridad. Las Sagradas Escrituras son nuestro jefe. No el pastor. Repito, no el pastor. Pero no me malentienda. Los pastores somos llamados a enseñar la palabra y hacer que las personas aprendan a obedecer la palabra. Y ahí se ve como que el pastor es el dictador o es el que tiene una autoridad plena. No, Señor, no es así. Como algunos pastores pudiesen hacerlo. Los pastores estamos puestos para enseñar la palabra, para ilustrar la palabra y para enseñar a las ovejas, a los oyentes, a que aprendan a incrementar a su vida la palabra. Y lo hacemos por medio de la predicación, lo hacemos por medio de una exhortación, lo hacemos por medio de un testimonio, lo hacemos por medio de alguna actividad o de algún himno, que ese medio permite que podamos aprender a incrementar a nuestra vida estas bondades de la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué usted cree que la Biblia es la solución a todo lo de la vida? Y voy a añadir a todas las crisis. Porque es la receta de Dios a los hombres. Es lo que Dios nos dejó para conocer su voluntad. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiere Él de mí? ¿Qué pide Él de mí? ¿Qué espera Él de mí? Y así creer y crecer viviendo en su voluntad perfecta, buena y agradable. Solamente a través de este libro vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios general y luego la voluntad de Dios personal, privada, que es buena, agradable y perfecta en gran manera. Así que la Biblia es todo lo que el ser humano, el mundo necesita. La Biblia es el poder para hacer cambios reales y positivos para cada ser humano, para cada matrimonio, para cada familia, para cada sociedad que está convertida en una suciedad. No es casualidad lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el matrimonio de Dios, la familia de Dios, la iglesia de Dios sean perfectos, maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, útil, provechosa, dinámica, activa, y que nos enseña, y que nos redarguye, y que nos corrige, y que nos instruye. Es la palabra. Ese es el poder de la palabra. Esa es la autoridad de la palabra. Esa es la obra de las bondades de la palabra dentro del ser humano. Estaba leyendo ilustraciones y lo iba a poner y se me olvidó entre tanta cosa que de repente a uno se le presentan. Pero estaba leyendo las estadísticas de la delincuencia que un predicador, no sé de qué año ni de qué tiempo, comenzó a ilustrar en su conocimiento histórico. Y hay un paralelo directo o hay una relación directa entre el grado de delincuencia en relación al grado de conocimiento y aplicación de la Biblia en los seres humanos. Y esta ilustración que la tengo allí, que se me olvidó haberla copiado para leerla, da
este análisis. Entre más Biblia en un pueblo, en una sociedad, menos delincuencia. Y entre menos Biblia, mucha más delincuencia. El hombre no necesita la cárcel, el hombre necesita la Biblia, el hombre no necesita psicología, psiquiatra, el hombre necesita la Biblia, el hombre no necesita terapias conductivas, el hombre necesita la Biblia, el hombre no necesita policía y nada de eso, el hombre necesita la Biblia. Eso es la Biblia, y hermano, y quedamos cortos en nuestro lenguaje humano para tratar de describir el magno poder que encontramos en ese libro bendito que usted tiene en su mano. Y qué triste la actitud que tenemos hacia ese libro. Yo le voy a decir algo. Y perdóneme que lo diga siempre, pero yo lo voy a repetir. Si usted no cree en este libro, si usted cree que este libro es un libro de cuentos, de historia, usted está en un lugar equivocado y está perdiendo tiempo. Vamos a repetir, usted está equivocado y está perdiendo tiempo. Porque aquí no va a encontrar política. Y hablamos de política. Pastor, ¿cómo es eso? Hablamos de política en el sentido cuando la política se mete con mis principios, cuando la política se mete con mi Biblia, ahí yo la ataco. De lo contrario, usted vote por quien quiera, haga lo que usted quiera. Pero, repito, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que este libro es potencial. Por lo tanto, tenemos que creerlo. Y repito, y aquel que no lo cree, está perdiendo el tiempo. Váyase al circo, váyase al cine, váyase a la playa, váyase al río. Porque aquí no va a encontrar entretención ni política. No. Aquí solamente va a encontrar Biblia. Aquí va a encontrar Biblia. Las enseñanzas todas tienen que ser bíblicas. Y yo no ando supervisando, Pastor Jerry tampoco supervisa las clases, pero esperemos que los maestros estén enseñando Biblia y no cuentos ni leyendas, porque nuestros hijos necesitan Biblia. Ahora escúchame, tú no sacas nada con traer a tus hijos a la iglesia. Si en tu casa tú eres un desastre, porque tus hijos no van a aprender Biblia, van a aprender el desastre que tú y yo somos en el hogar. Porque la Biblia hay que creerla, la Biblia hay que vivirla, la Biblia hay que mostrarla. Somos cartas abiertas al mundo, dijo el apóstol Pablo, cartas abiertas al mundo. Con errores sí, no somos impecables. Metemos las patas, pero así como metemos el delicado pie, hay que saber quitarlo. Perdóname, olvido. Y seguir adelante hasta que Cristo venga o me manda a buscar. Por lo tanto, la Biblia es lo más maravilloso que Dios nos ha permitido tener, alcanzar en nuestras manos. Así que, dando inicio a este estudio de la palabra o predicación, como usted le quiera llamar, en relación a hablar acerca de ella misma para con nosotros, quedamos cortos en tratar de describir la importancia, la jerarquía, el valor, la magnitud que la palabra de Dios, por causa del papel que juega en el ser humano, tiene y puede tener y alcanzar en su obrar para con nosotros. Entendiendo que es casi indescriptible, casi inexplicable, casi indefinible el poder tratar de describir la obra de ella en el ser humano. Lo único que logramos entender nosotros es lo que decía otra ilustración. Dice que el sacerdote de la iglesia tradicional empezó a reprender a un niño porque llevaba la Biblia a la iglesia tradicional y la estaba leyendo.
Y el sacerdote de alguna manera comenzó a reprenderlo, que por qué leía ese libro y que no debía leerlo porque se iba a volver loco o que no iba a entender todo. Y la hermanita que estaba escuchando dice, padre, como le llaman ellos, sacerdote, lo que usted está diciendo no es así, porque mi hermano, usted viera el cambio que ha tenido mi hermano desde que comenzó a leer ese libro y usted quiere que deje de leerlo. Eso es lo único que podemos alcanzar nosotros a mirar en un ser humano como este degenerado dejó toda esa vida inmoral y perversa y se convirtió a Cristo, como este borrachón dejó toda su vida licenciosa de vicio y se convirtió a Cristo, como este ladrón y sinvergüenza dejando toda su vida delictual se convirtió a Cristo, y así sucesivamente. Es lo único que nosotros logramos mirar y alcanzar. Por lo tanto, es difícil poder, describir con palabras humanas la potencia de la palabra, de sus bondades en el ser humano. ¿Llegaremos a entenderlo algún día en su amplio concepto? No lo sé. Pero hoy logramos visualizar solamente el cambio operado. Y aquí Dios nos ha permitido, a través de los 30 años que tenemos con esta iglesia, desde que se fundó hasta hoy, hemos visto la obra, cómo va cambiando. Esta semana tuvimos una parejita en la casa, donde nos vinieron a pedir consejos sobre algunas cosas, y nos comenzaron a contar cómo el Señor estaba obrando en sus vidas. Y yo quedé impresionado. Pastor Jerry, y creemos, y no te he contado, tú no sabes nada de esto, Pastor Jerry, y creemos que Dios nos está moviendo, y creemos que Dios no está haciendo nada. Y esta parejita linda nos comenzaron a decir y a describir lo que estaba sucediendo en sus vidas. Mire, yo esa noche dormí como un angelito, agradecido. Bueno, me llamo Gabriel Ángel, hermano Julio. Me llamo Gabriel Ángel, así que dormí de acuerdo a mi nombre. Dormí como un angelito, alabando a Dios. Porque creo que la Biblia dice por allí que aquel que es instruido en la palabra, haga partícipe lo que la palabra está haciendo en su vida a aquel que lo instruye. Y ese día justamente agarramos ese pasaje y empezamos a estudiarlo con ellos. Y es maravilloso lo que la palabra de Dios hace en la vida del ser humano. Comienza un cambio por dentro, a mirar las cosas de manera distinta, a tener un concepto real de quién tú eres. ¿Me explico? Tener un concepto real del mundo en que te mueves. Tener un concepto real de los seres humanos que están alrededor tuyo. Tener un concepto real de lo que le va a pasar a este mundo de aquí a poco o de aquí a mucho, yo creo que poco. Y tener un concepto real de la trascendencia espiritual que va más allá de este mundo. Eso nos enseña la Biblia. Eso es lo que nosotros tenemos que tener entendido en nuestra intelectualidad, de tal manera que esta intelectualidad, estos pensamientos puedan ser de alguna manera habilitados, movidos para mover nuestra voluntad en la dirección correcta, hacia donde Dios quiere y no hacia donde yo quiero. Así que, con esta introducción, vamos al Salmo 19. Verdades de las bondades maravillosas de la palabra en mi vida, en tu vida, en nuestra vida.
como dije, en el Salmo 19, versículos del 1 al 6, se nos presenta la revelación general de Dios por medio de la creación. Pero en el versículo que vamos a leer ahora, del versículo 7, inclusive el versículo 10, David, que es el escritor de este salmo, el rey David, cambia abruptamente de alabar a Dios, el cual se está revelando a través de la creación, comienza a alabar al mismo Dios de la creación, pero lo comienza a alabar por su revelación en su palabra. Es decir, David comienza a hablar de la bondad de Dios, a revelarnos a Dios en relación a la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y alaba a Dios por la grandeza de la creación, enseñándonos que la creación es base suficiente para darnos cuenta que hay un Dios, que esto no se creó por la casualidad, ni por el Big Bang, ni por una explosión. Esto tiene una mente inteligente, y esa mente inteligente es Dios, Yahvé, Jehová, como le llaman otros, Yahvé, Jehová. Le dicen los judíos conservadores, ¿cómo es? Gashem, ¿cómo es? Hacham. A mí se me olvidó ya el nombre, lo tenía pendiente, mi hijo me lo enseñó, ¿ok? Pero como el nombre que usted le quiera llamar, David alaba a Dios en estos primeros 6 versículos, porque se revela a través de la creación. Pero luego cambia abruptamente de la creación y comienza a hablar de la palabra de Dios. Y alaba a Dios por la palabra, por lo que es, óigame bien, por lo que es y por lo que hace. Repito, en el versículo 7 al 9 vamos a ver cómo este concepto en que David alaba a Dios por lo que es la palabra y por el alcance de la palabra y lo que es capaz de hacer en tu vida. Gashem creo que es, Gashem Adonai, algo así. Lo he repetido muchas veces y lo he escrito también, pero se me fue por un momento. Así que, versículos 7 al 14, encontramos que nos habla acerca de las excelentes propiedades y de los grandes servicios de la palabra de Dios, revelación perfecta de Dios en favor del hombre. Y en estos versículos nos aparecen 6 títulos diferentes atribuidos a la palabra de Dios. 6 características de la palabra de Dios que nos revelan su belleza, que nos revelan su grandeza y que nos revelan su suficiencia. Repito, que nos revelan la belleza de la palabra, la grandeza de la palabra y la suficiencia de la palabra. Óigame, lo único que usted necesita es este libro, nada más. Nada más. Ni siquiera el pastor. Solamente este libro es suficiente. Obviamente hablando, por alguna razón Dios permitió que los pastores existieran para poder ayudar a veces en situaciones específicas, poder dar consejo, pero más que suficiente el Espíritu Santo con la palabra. Salmo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta. La ley, estaba mirando algunos comentaristas, la Torá, se refiere a la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Apocalipsis, Mateo, Filipenses y Nehemías. ¿Sí? ¿Cómo que no? ¿Por qué usted se atreve a contradecirme? La Torá, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La ley,
de Jehová es perfecta, la Torá. Obviamente hablando, tenemos que ampliar este concepto porque al final se refiere a todo su contexto escritural. La ley, la palabra de Dios, la Torá, la palabra de Jehová, la palabra de Dios es perfecta. Repito, es perfecta. ¿Qué implica esto? Perfectamente libre de corrupción, perfectamente llena de todo bien, de toda bondad. Eso lo escribió Matthew Henry, el comentario. Por lo tanto, la palabra de Dios siendo perfecta, nada se le puede añadir, nada se le puede quitar. Por lo tanto, la palabra de Dios nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Y si bien la palabra de Dios, oiga bien este pensamiento, y si bien la palabra de Dios no nos brinda todo el conocimiento, lo cual es imposible, no obstante, todo el conocimiento que nos brinda es verdadero. ¿Entiende lo que traté de decir? Aunque la palabra de Dios no nos libra, no nos entrega todo el conocimiento que existe, porque es imposible, pero todo lo que nos revela es suficiente y es bueno y es perfecto y es verdadero. Porque es imposible que la palabra de Dios nos revele todo lo de Dios. Pero aunque no nos revela todo lo de Dios, todo lo que nos revela es perfecto y es verdadero. Y es bueno y útil y provechoso. ¿Alguien dice amén? Porque la palabra de Dios, la ley de Jehová, es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Y luego que dice, la eficiencia de ella, que convierte el alma. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está la base. Es eficaz porque hace el trabajo. Estoy explicando esta primera parte, luego ya me voy a dedicar de manera más didáctica, pero estoy explicando esta primera parte. La ley de Jehová es perfecta, tan perfecta, que nada se le añade, nada se le quita. Por lo tanto, siendo perfecta, tiene una utilidad perfecta. El propósito principal de la palabra en relación al ser humano es que convierte el alma. La palabra hebrea traducida como convertir no enfatiza realmente todo lo que se quiere decir en cuanto a la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Lo que muchos comentaristas dicen aquí, que revive el alma, que revive el interior del ser humano. El hombre estando muerto en delitos y pecados, condenado rumbo al infierno. El hombre que está muerto en delitos y pecado. Solamente la palabra de Dios puede revertir este estatus espiritual en que se encuentra Dios en relación, el hombre en relación a Dios. Efesios 2:1 dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. Pero eso no significa que no puede llegar a alcanzar la capacidad para buscar a Dios y para entender a Dios. No significa inutilidad absoluta. No significa incapacidad absoluta. Simplemente significa que estamos muertos en delito y pecado, condenados rumbo al infierno. Pero es la palabra de Dios la que no solamente revierte este estatus en que nos encontramos frente a Dios de pecaminosidad, muertos espirituales, rumbo al infierno.
La palabra de Dios lo revierte. Donde la misma palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, nos va capacitando a poder entender, buscar y responder al llamado de Dios. ¿Me explico? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que revive al ser humano. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que el ser humano tiene que creer, aceptar la palabra de Dios como tal, autoridad para nuestra vida, suficiencia para nuestra vida, eficacia para nuestra vida, utilidad para nuestra vida, provecho para nuestra vida. Como dice Juan capítulo 16, Pastor Jerry, versículo 8, Juan 16, 8, dice que el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, cuando el ser humano, muerto en sus delitos y pecados, de alguna manera se expone a la revelación general de Dios, reconociendo que existe un Dios que creó todas estas cosas, luego entonces se expone a la presencia y a la dirección del Espíritu Santo por medio de la palabra, y es el Espíritu Santo con la palabra que van desarrollando en ese ser humano perdido en delitos y pecados, muerto en delitos y pecados. El Espíritu Santo con la palabra le van dando entendimiento, le van iluminando, le van haciendo comprender la necesidad urgente que tiene de Dios, que tiene de Cristo, porque ha entendido que va rumbo al infierno. Por eso dice Juan 16:8, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado al hombre, de justicia para el hombre, de pecado, de justicia y de juicio, que el hombre le espera si no ha creído en Cristo. Entonces, cuando el ser humano llega a ese momento, para mí lo más impactante fue Rafael. Hermano, yo no hice nada para que este hombre esté con nosotros y ya nos esté molestando por 8 años, 9 años aquí en la iglesia. Él vino a la iglesia un día, Emilio, ese hombre que está allá atrás, ese que está allá atrás sentado, el ujier ese, vino a la iglesia un día, estábamos congregados ahí al lado, en el edificio de al lado, y cuando terminé la predicación, me acerqué a saludarlo. Es como que si el diablo se le hubiera acercado al hombre. Como que le dio miedo que yo me acercara a él. Yo sé que soy feo, pero nunca para tanto. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué se ríe? ¿Usted cree que es chiste? Y me acerqué a él simplemente para saludarle y para darle gracias porque había venido. Me quedó mirando de una manera despectiva, como que el diablo le estaba hablando, y de repente dijo, me voy, y salió corriendo como un salvaje por ahí. Yo dije, qué tipo tan raro, este tipo está endemoniado, porque no era yo el endemoniado, era él. Día domingo, pasó el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo siguiente se me acercó la esposa. Me dijo, pastor, el hombre quiere hablar con usted. Y yo siempre me acuerdo de esta frase, el hombre quiere hablar con usted. Y yo por dentro dije, ¿el hombre? ¿Qué hombre? Hermana, perdóneme, no sé lo que quiere decir. ¿Qué hombre quiere hablar conmigo? Pastor, mi esposo. Sí, quiere aprender de Dios. Hermanas, ¿qué hacen mañana en la mañana ustedes? Estamos en la casa. Al otro día, a las 11 de la madrugada, yo me fui para allá. Pastor,
yo quiero entregarme a Cristo. Abrí la Biblia, le repasé los 4 o 5 versículos básicos y hasta el día de hoy no lo podemos sacar de aquí al hombre. Han pasado 8 años. Toda esa semana algo o alguien estaba hablando en su vida. Lo estaba convenciendo, lo estaba persiguiendo, lo estaba amonestando, le estaba dando a entender que la vida de él iba al fracaso, al hoyo. El hombre, yo no voy a hablar en los líos que estaba metido este hombre. No lo voy a hablar porque son cosas personales. Ni Robert estuvo metido en líos, quizás sí, pero este estuvo metido en líos peores. Pastor, yo quiero rendir mi vida a Cristo. Le leí 3, 4 versículos, oramos y hasta el día de hoy. Toda la semana, o quizás desde antes, el Espíritu Santo venía trabajando en el hombre, convenciéndole que era pecador, convenciéndole que era un miserable, convenciéndole que era un fracasado, convenciéndole que tenía problemas, convenciendo que él se creía justo por dentro, pero era un miserable por fuera, convenciéndole de que él era un tipo que tenía problemas. El Espíritu lo convencía, el Espíritu hablaba, porque yo dormía en la casa placenteramente, yo me olvidé de él. Yo dije, este tipo raro que se vaya de aquí, viene aquí con sus actitudes recalcitrantes, negativas. ¿Para qué lo queremos aquí? Y toda la semana el Espíritu estuvo conversando con él, trabajando con él. Esa es la gracia preveniente, la gracia que trabaja en el hombre para llevarlo a salvación si responde por medio de la fe y el arrepentimiento, rindiendo su vida a Cristo. Porque la gracia trabaja en cada ser humano, pero no todos responden. Porque no creemos, óigame bien, porque no creemos que el llamado de Dios es irresistible. Porque la Biblia me enseña que Dios llama, pero hay hombres que resisten el llamado. Fuimos a visitar a esta señora, impactante. Estuve más de 1 hora con ella. Una mujer mayor, anciana, linda mujercita, linda mujer. Tendría unos 20 años o menos. Tendría unos 70 años esta Ana Amaro. Todavía me recuerdo el nombre, Ana Amaro. La mamá de Anna Mackenzie, Josie. Y fui con ella. Fui a la casa de ella con el hermano César Peón. ¿Cuántos recuerdan a César Peón? Hermano, con mucha delicadeza, con mucha educación, con mucho cuidado, con mucho tino, le fuimos presentando paso a paso lo que Dios quería hacer en su vida y por qué Dios lo quería hacer y por cuánto tiempo Dios iba a trabajar con ella y que se le iba a llevar a la eternidad. Mire, le presentamos un mensaje por todo ángulo, por todas partes. Y luego comencé a hacerle preguntas sobre lo mismo. Y la viejita lo entendió todo. Todo lo que le preguntaba me lo respondía correctamente. Doña, ¿usted pecadora? Sí, pastor, y bastante, me dice. Doña, ¿qué es la Biblia? Es el mensaje de Dios a los hombres. Doña, ¿cuál es el remedio para el pecado? La sangre de Cristo que perdona todo pecado, me dijo. Y yo por dentro dije, wow, Dios está abriendo las puertas para que esta doñita rinda su vida a Cristo. ¿Qué necesita usted hacer para que usted definitivamente la sangre del Cordero le lave, le limpie, le perdone, le quite todo pecado? Yo necesito entregar mi vida a Cristo, rendir mi vida a Cristo.
Y yo por dentro estaba, pero emocionado. Doña, vamos a hacer una oración para que usted rinda su vida a Cristo. Me dijo, no, pastor, yo no quiero. ¿Cómo? No, yo no quiero. ¿Pero por qué no quiere? No, no quiero. Pero usted sabe que está en pecado, sí. Usted sabe que se va a condenar, sí. Usted sabe que va rumbo al infierno, sí. Pero yo no quiero. Sandy, yo no sé. Nunca le preguntaba, se me ha olvidado preguntar a la hermana Mackenzie, porque yo me he encontrado después un par de veces, haberle preguntado qué pasó con la mamita al final. Pero habiendo recibido el llamado de Dios, habiendo recibido el mensaje de Dios y habiendo entendido todo el mensaje y sabiendo las connotaciones que implicaba creer o no creerlo, al final dijo no. Porque Dios llama y hay seres humanos que resisten. ¿Será que habrá alguien aquí que está resistiendo el mensaje que Dios le está enviando el día de hoy? Resistiendo ese mensaje donde la ley de Jehová es perfecta, que convierte, que revive, que cambia la vida interior del ser humano. Que convierte el alma, es decir, que revive, que trae nueva vida al alma. Que está sumergida en el pecado, que está sumergida en la esclavitud de la maldad, que está sumergida en densa oscuridad. Primero, la palabra de Dios entonces le habla, le persigue por medio del Espíritu Santo, le convence de pecado, le convence de justicia, le convence de juicio. Y luego entonces el hombre, dándose cuenta en la condición espiritual en que se encuentra, perdido y eternamente condenado, el hombre tiene que responder a ese llamado. Por eso ahí leíamos en Hechos capítulo 17, para ver si es que el hombre busca a Dios, dijo el apóstol Pablo. Porque el hombre, una vez que es confrontado con la palabra de Dios, tiene la libertad de buscar o no querer buscar la salvación que se le ofrece. Hechos capítulo 7, Esteban dice, ustedes que siempre resisten al Espíritu Santo. Y hay muchos otros ejemplos. Así que la palabra de Dios trabaja en el ser humano con el Espíritu Santo, convenciéndole, iluminándole, libertando el libre albedrío que está obstaculizado, de alguna manera dañado, de alguna manera reprimido por el pecado. Y la obra de la gracia previniente va trabajando en esta persona, en este hombre, para convencerlo, para traerlo a Cristo. Pero es el hombre en que última instancia decide creer o no creer. Es voluntario. De tal manera que este creer o no creer como respuesta del hombre ha de implicar la responsabilidad del hombre, donde Dios se lava las manos. Tú no quisiste. De tal manera que lo pueda condenar con libertad. Porque ¿cómo es posible, amada iglesia, amados hermanos, que podamos nosotros creer que Dios, no permitiendo que un ser humano crea en Cristo, porque Dios no le dio la capacidad para que creyera, luego entonces Dios lo condena porque no quiere creer? No tiene sentido. Que Dios obstaculiza que una persona sea salva y luego lo hace responsable por no querer ser salvo, cuando es el mismo Dios que lo negó la oportunidad para ser salvo. No tiene sentido, no es bíblico, no aparece en la Biblia. Por causa de que el hombre es llamado, es convencido, es iluminado, es capacitado, es libertado para querer creer o no querer creer.
Entonces el hombre, si responde rindiéndose a Cristo en fe y arrepentimiento, el hombre es salvo. Y ha pasado de muerte a vida. Y en ese momento se obra la regeneración. No somos regenerados para ser salvos, sino que porque somos salvos somos regenerados. Hay no sé cuántos versículos que hablan primero el creer para luego ser regenerado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque creyeron. Entonces después de creer fueron convertidos en hijos de Dios. Eso, fueron convertidos en hijos de Dios, fueron regenerados. Porque el propio Charles Spurgeon declaró en un mensaje que él tiene, se me olvidó decirle al pastor Jerry, porque es un tema que tengo para otro momento que estoy estudiando. Creo que son las garantías del Espíritu Santo en el hombre. Lo dice en inglés. Okay. La cosa es que el propio Charles Spurgeon en ese mensaje, él dice: es ridículo que yo pretenda predicarle a alguien que ya fue regenerado para ser salvo, si siendo regenerado ya es salvo. El propio Charles Spurgeon habla que era ridículo pretender predicarle a aquellos que fueron regenerados, porque él no creía en esa doctrina. Él creía que el hombre primero tiene que creer, y luego de creer es perdonado y regenerado para salvación y justificación. Juan capítulo 5 también dice eso. Juan capítulo 5, versículos 24. Y el apóstol Pedro, no sé si en la primera o en la segunda carta, dice que es la obra de la palabra en nosotros que nos hace renacer. Es decir, la palabra tiene que llegar primero al hombre, y es la palabra la que nos hace renacer, la que nos hace nacer de nuevo, la que nos hace y nos permite ser regenerados. Sigamos adelante aquí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que transforma la vida interior, que revive ese ser que está muerto por el pecado, por la maldad. Y se desarrolla esa limpieza espiritual interior por la sangre del Cordero, asegurando el perdón y la limpieza, dando vida a los piadosos. Esto es la obra de la regeneración. Entonces, en este salmo, David, el dulce cantor de Israel, exalta, enaltece, engrandece, levanta las virtudes y valores de la ley del Señor. Repito, el rey David, el dulce cantor de Israel, por medio de este salmo y por medio de estas palabras, enaltece, engrandece, levanta las virtudes y valores de la ley del Señor, de la palabra del Señor. En esta mañana solamente quiero referirme a un par de cosas más aquí, pero por la tarde vamos a seguir con este salmo. Pero quiero que hagamos un ejercicio gramatical. Yo sí tengo entendido que es maestra de gramática castellana. ¿Yo sí? Sí, ella es maestra. Aquí, en esta frase, en esta oración gramatical, sígame por favor. Aquí, esta es una oración gramatical. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta es una oración gramatical. Una frase que se debe de analizar gramaticalmente para poder darle forma a de este tema. Aquí tenemos la oración gramatical. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y aquí primeramente tenemos que sacar el sujeto. ¿Cuántos recuerdan eso? Sujeto, el predicado. ¿Cuántos recuerdan eso?
A mí me encantaba eso, me encantaba. Yo del 100 me encantaba tanto que sacaba 60 y 65. Ok, aquí tenemos un análisis gramatical, ok, de esta frase. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces nos hacemos la primera pregunta para sacar el sujeto. ¿Qué es lo perfecto? La ley de Jehová. Es el sujeto, la ley. La ley. Aquí tenemos la primera clase entonces. El sujeto, la ley de Jehová. Y luego entonces tenemos el predicado. Tenemos que entender otra cosa. Y el predicado se consigue a través de varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es la ley de Jehová? ¿Cómo es? Perfecta. Aquí tenemos un predicado. Es perfecta. Y tenemos otro predicado que se hace por medio de otra pregunta. Y no estudié para poder ser exacto en todos los términos. Pero la otra pregunta es, ¿qué hace la ley de Jehová que es perfecta? ¿Qué hace? Convierte el alma. Entonces tenemos el sujeto, la ley de Jehová. El predicado, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y porque es perfecta? Convierte el alma. ¿Ok? Ya usted puede irse a su casa que usted aprendió gramática. A mí me encantaba esa clase. Me encantaba. Como también matemática, que es la álgebra. Me encantaba la álgebra, me encantaba. La ley de Jehová. Primero el sujeto, la ley de Jehová. Su atributo es perfecta. Su efecto convierte el alma. No hay psiquiatra que llegue al alma. No hay psicólogo que llegue al alma. Pervertida, dañada, corrompida por el pecado, por el orgullo, por la autosuficiencia, por la maldad, por la obra satánica del diablo, por las influencias del mundo. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay pastilla, no hay cirugía que llegue al yo interior de tu vida y de mi vida. No hay, no hay. Nada, humanamente hablando. Solamente la ley de Jehová, la ley de Dios, la palabra de Dios, que es perfecta, es tan perfecta que convierte, que transforma la vida del ser humano de adentro hacia afuera. Nada más. Es eficaz. Es el único antídoto para el pecado. Es el único antídoto para la corrupción. Es el único antídoto para aquel que está sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Es el único antídoto en contra de la condenación del infierno. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, que cambia, que revive el alma. No hay más. No hay más. Y le voy a decir algo. Y si usted vive expuesto a la palabra de Dios por años y años y años, y usted nunca ha rendido su vida a Cristo, usted es un miserable que no hay nada que lo va a cambiar. Nada que lo va a cambiar. Solamente rindiendo su vida a Cristo. Puede resucitar el famoso padre del psicoanálisis. Puede resucitar Sigmund Freud. Y usted puede irse a chequear con Sigmund Freud. Pastor Jerry, que entre paréntesis, Sigmund Freud era determinista, 100%, sí. Claro, para justificar su pecado, él tenía que decir que él creía que él era un determinista, es decir, que en él estaba escrito todo lo que él deseaba y todo lo que él creía. Por lo tanto, para justificar el bajo pecado de Sigmund Freud, tenía que creer en el determinismo. Estuve estudiando esta semana sobre eso. Hermano, nada ni nadie nos va a cambiar si no es la palabra de Dios. Nada.
Nada. ¿Quién podía enfrentarse a Robert? ¿No es verdad, Robert? Y cayó como un corderito. Cayó como un corderito. Y todavía está aquí. ¿Cuántos años, Robert, ya? ¿20? Híjole. 20 años te he aguantado. Perdón, me has aguantado. 20 años. Solamente la palabra. Lo maravilloso de la obra de la palabra de Dios es que el pastor no conoce su corazón. No conoce la vida de muchos de los presentes. Algunos sí, porque ya tenemos años. Y algunos somos vecinos. Y yo tengo una cámara que veo cuando pasan ellos para allá y para acá, para allá y para acá. Y los tengo chequeados completamente. Yo no conozco sus vidas. Eso es lo más maravilloso. Pero el Espíritu Santo, que conoce tu vida, sabe lo que tú necesitas, sabe lo que tú requieres, sabe lo que hay ahí adentro, en ese recóndito lugar, en ese especial lugar, en esa caja fuerte que hay ahí adentro. Solamente el Espíritu Santo lo sabe y lo conoce. Y uno lo único que tiene que hacer es abrir la palabra de Dios y exponerla y enseñarla de la mejor manera posible, humanamente hablando, y permitir que el Espíritu Santo de Dios dirija, penetre y entre para iluminar. Para convencer. Sujeto, la ley de Jehová, su atributo es perfecta, su efecto convierte el alma. Única herramienta, única medicina que puede llegar a lo más recóndito del ser humano. Ni pastilla, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni terapia, ni brujos, ni brujería, ni cirugía alguna llegará donde ella llega. Hebreos capítulo 4, búsquelo allí, para ir terminando. Pastor, ¿por qué todo esto del poder de la palabra? Porque Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13, nos enseña la inequívoca, la irrefutable, la incuestionable, la indubitable obra del poder de la palabra que trasciende lo físico, que trasciende sobre el tiempo. Y que puede entrar a ese lugar donde solamente tú lo conoces. Y a veces hasta podría yo decir que hay cosas que pudiese ser que desconocemos de nuestro interior. Yo no sé si lo puedo afirmar. Habrán cosas que mi propio yo desconoce de mi yo. Porque yo sí sé una cosa, yo sí sé de lo que soy capaz. Emilio, yo sí sé de lo que soy capaz y doy gracias a Dios que Dios a mí me salvó y me perdonó y me regeneró, porque hoy día yo estuviera muerto, 6 pies bajo tierra. Ni siquiera en el manicomio, muerto estuviese yo, muerto, como varios de los presentes. Porque no se me hagan los santos tampoco. Pero aquí tenemos, para ir terminando esta primera parte, a la tarde vamos a seguir con los siguientes versículos. Pero dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pastor, ¿cómo es posible que la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda efectuar semejante transformación, semejante cambio? ¿Cómo es que puede entrar allá adentro? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no creo que hoy día exista un ser humano que quiera exponerse a las hermosas teorías de Platón, por ejemplo,
que desarrolló y que están escritas en algunos libros, y que en aquel tiempo pudieron haber sido grandiosas, pudieron haber sido sensacionales, pudieran haber sido impactantes para aquel tiempo, pero yo no creo que el día de hoy existan personas que quieran exponerse a un constante estudio sistemático de las cosas que enseñó Platón. ¿Y por qué? Porque Platón está muerto. Porque Platón ya no vive. Por lo tanto, lo único que vive tiene poder para trabajar y moverse. Porque la palabra de Dios dice, es viva. Viva. Se mueve. Es interesante como se lo ilustro de esta manera, precariamente. Una hermana esta semana me dijo, pastor, tenía cierta dificultad, cierto problema, y de repente se me metió en la cabeza un tal versículo. No lo voy a citar, simplemente, y yo sé cuál es, porque yo me lo grabé también después de esta conversación. Voy a citar cualquiera. Pastor, se me metió en la cabeza Salmo 151, que no existe. Hagamos cuenta que existiera. Pastor, se me metió en la cabeza Salmo 151, el Salmo 151, y dormía pensando en el Salmo 151 y me despertaba pensando en el Salmo 151. Pastor, me levanté y lo leí. Y me llamó la atención lo que decía. Pero luego entonces se me presentó un problema y ese problema tiene que ver con ese pasaje. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es certera, se aplica, porque está viva, porque Cristo resucitó y está vivo. Hebreos capítulo 4 entonces. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hagamos una prueba. ¿De qué manera es eficaz la palabra de Dios? Lo que el Señor me ha permitido predicar a mí hasta este momento. Levante la mano todos aquellos que algo de lo que se ha dicho ya les funcionó y ya le trabajó. Levante la mano. Y todavía niega la eficacia de la Biblia. Levanta la mano levanta la mano todos los que durante este tema, de alguna manera Dios les ha enseñado algo, les va a corregir en algo, les va a dirigir a hacer algo. Levanta la mano. Mire. ¿Usted cree que yo soy brujo? Es la eficacia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está viva. Se mueve. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si es viva y eficaz, mire lo que dice entonces, más cortante que espada de 2 filos. Hermano, una espada o un cuchillo de 1 filo corta de un lado, pero el que pasa con el otro lado no hace nada, solamente rompe, no corta como debería ser. La Biblia es como una espada de 2 filos que entra y corta de los 2 lados al entrar y al salir. Plenamente eficaz. De tal manera que no hay nada que impida que la palabra de Dios entre donde tiene que entrar en tu vida. Y cómo tiene que entrar en tu vida. No hay forma de evitarlo.
Me recuerdo cuando el pastor Jerry predicó un tema. No me recuerdo el tema. Y aquí había un hombre que ya venía a la iglesia. Ya, por un tiempo. Sí. Y él daba a entender que era salvo. Él daba a entender que era creyente. Él daba a entender que era un hombre que estaba convertido. Y ya tenía un tiempo viniendo. Yo tenía mis dudas por algunas cosas, por algunas señales. Pastor Jerry también. Gracias. La mente renovada. Tremendo tema. Tremendo tema. Y recuerdo que el hombre estaba sentado aquí al frente, más o menos, por aquí. Repito, un hombre que ya llevaba tiempo en la iglesia, que decía que era salvo, que había entregado su vida a Cristo y todo eso. Y ese día, cuando el pastor Jerry comenzó a predicar ese tema, la mente renovada, ese hombre comenzó a llorar y a dar gritos, y a llorar y a dar gritos. Mire, y cuando se hizo el llamado, pasó al frente, arrodillado, dando gritos, arrepentido, porque ese día Dios tocó donde tenía que tocar y él respondió positivamente. La espada de la palabra entró, cortó de los dos lados al entrar y al salir. Y al cortar quedaron expuestos todo el interior del individuo. Porque, escúchame, lo lindo que yo no conozco tu vida, porque si la conociera, o yo no estuviera aquí, o tú no estuvieras aquí. Vuelvo a repetir esto. Lo lindo que yo no conozco tu vida, porque si yo la conociera, o yo no estuviera aquí por causa tuya, o tú no estuvieras aquí por causa tuya también. Es que aquí todos nos vemos lindos, santicos, bonitos, sobre todo esa princesa que está ahí. Pero la palabra tiene esa autoridad, tiene ese poder, tiene esa gracia de entrar a lugares donde nada ni nadie puede entrar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y una vez que corta, dice aquí, penetra, entra a lo más profundo, penetra. ¿Hasta qué? Hasta partir, hasta cortar el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne la palabra, el poder de la palabra, discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. ¿Cuál es la intención por la cual tú vienes a la iglesia? ¿Cuál es la real intención? Dios la sabe. Y Dios la conoce. Muchos venimos a la iglesia por razones equivocadas y por ideas incorrectas. Conversando en algún momento con alguna persona, esta persona me dijo, pastor, después de un tiempo de estar en la iglesia, y me lo dijo delante de mi esposa, me dijo, pastor, después de estar un tiempo en la iglesia, usted dijo una frase un día que como que me chocó al principio, pero la entendí y terminé haciéndola para mí. Usted dijo en un tema, no venga a la iglesia tratando de que se convierta el que está al lado suyo. Dije yo, venga a la iglesia porque usted es el que tiene que convertirse, usted es el que tiene que cambiar, usted es el que tiene que hacer una nueva vida. No se preocupe por el otro, porque el problema es usted, no el otro, aunque el otro puede tener problemas. ¿Cuál es la verdadera intención? Y con el comentario que me hizo esta hermana, como que, cierto, se dio a entender que ella, aunque venía a la iglesia porque quería aprender y estaba interesada, pero estaba interesada principalmente en alguien de su familia
que entendiera, que comprendiera esto. Hasta que dije eso, Pastor Jerry, dije esa frase y dice que la cautivó. De todo el tema, a lo mejor lo único que le cautivó fue eso. Era lo que necesitaba Dios darle a esa persona. Y cambió completamente su enfoque. De tal manera que hoy por hoy Dios está haciendo una obra grande en ella. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. De tal manera que penetra hasta partir, quebrar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, aclara, entiende, comprende mis pensamientos y las intenciones del corazón. De tal manera, versículo 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas y abiertas. ¿Ante quién? Ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es el poder de la palabra. Esa es la obra de la palabra. Y no se acaba. Yo tengo cerca de 40 años de vida cristiana, de vida regenerada, de vida salvada. Y yo necesito diariamente esto. Por eso dice el versículo 10. Deseables son más que el oro y más que todo oro afinado y dulce más que miel que la que destila del panal. Es decir, ha sido un impacto tan grande en mi vida, ha sido un poder tan grande en mi vida que ha obrado Dios a través de la palabra, que es deseable más que cualquier cosa material que exista en el mundo y más deseable que cualquier alimento que exista en el mundo, ya sea el oro o la miel. Y yo la deseo y yo la anhelo. Por eso que la leo una vez al mes. Por eso que la leo una vez por semana. No, por eso que trato de leerla todos los días. Dije trato. Porque he entendido que ella trabaja. He entendido que ella funciona. He entendido que ella tiene poder. He entendido que Dios me ama a través del mensaje. He entendido que Dios me ama a través de la palabra. He entendido que Dios me ama a través de las palabras que se reflejan para mi vida. Porque Dios me ama. Es como yo dije predicando años atrás. Un día, ¿usted duda del amor de Dios? Yo hablaba del amor de Dios. Cada vez que usted está haciendo algo incorrecto y alguien lo sorprende, es porque Dios te ama. Ilustraba el caso de los jóvenes, porque en esa oportunidad, ya están viejos estos muchachos, pero en esa oportunidad unos jóvenes que venían a la iglesia reclamaban y estaban un poco enojados, porque cada vez que no iban a la escuela, saltaban la escuela y se iban al parque, la mamá o la tía o un pariente los encontraba en el parque. Y hablábamos con ellos. Les decía, hijo, eso significa que Dios te ama. Y está permitiendo que un familiar te encuentre, porque quizás en qué problema te vas a meter si sigues en ese camino. Yo entiendo que Dios me ama a través de la palabra. Dios quiere trabajar conmigo a través de la palabra. Dios quiere tener esa relación que decíamos al comienzo, hombre con revelación de Dios, que es la Biblia, porque Dios tiene algo para ti. Pero eso que tiene Dios para ti, primero tiene que entender lo que Dios pide de ti.
Y después que entiendas lo que Dios pide de ti, entonces Dios te va a dar lo que Dios tiene para ti. Dios te ama a través de la palabra. Aprende a disfrutar las caricias de Dios al leer la Biblia. Y cada vez que la leas, dile, Señor, antes de leerla, ora. Y dile, Señor, voy a abrir tu palabra, voy a leer un salmo, me toca leer esta lectura bíblica. Señor, ayúdame a que este pasaje, a que este capítulo que voy a leer hoy día, algo me enseñe, algo me diga, algo me desafíe. Y lo lee con fe. Y Dios le va a mostrar sus maravillas, las bondades de las Escrituras para tu vida. Y no vas a ser nunca el mismo. Porque Dios toma al ser humano como ese diamante en bruto que está metido en la montaña, y el hombre anda buscando diamantes en la montaña. Y aquí hay un pedazo de diamante y con un martillo saca esa piedra. Pregunto, Yesenia, ¿ese diamante que está en esa piedra va inmediatamente al comercio? No. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese diamante que está incrustado en esa piedra que es basura? ¿Qué hay que hacer con ese diamante? Hay que limpiarlo, someterlo al fuego, para que las impurezas se doblen, y luego con el martillo comenzar a darle forma y limpiarlo y cortar. Nosotros somos diamantes en bruto en las manos de... No estoy diciendo que eres bruto. Bueno, algunos sí, quizás. Somos diamantes en bruto que Dios nos toma. Y me parece no estar equivocado, me parece que Jeremías 29:13 o Jeremías 29:23, pero yo sé que 29 dice que la palabra de Dios es como fuego que quema y como martillo que golpea. Porque la palabra de Dios es como fuego que llega a nosotros y nos quema y nos molesta. Como decía esta hermana pastor, lo que usted dijo al comienzo como que me molestó, como que me hirió un poquito. Pero después le fui dando forma y es verdad lo que usted dijo. Porque la palabra nos confronta y nos quema. Y una vez que las impurezas se sueltan, viene el martillito y el artesano del diamante le va dando forma. Y luego nos exhibe como un diamante que fue en bruto, un diamante que tiene forma. Y la gente comienza a decir, oye, pero Rosalío, pero ¿qué te pasó? Yo te veo diferente. ¿Qué está pasando contigo? Hermana Connie, pero Connie, tú venías así que a la factoría, refunfuñabas por todo, te molestaba por todo, y ahora vienes y cantas y estás alegre. ¿Qué es lo que pasó en tu vida? Ahí te están indicando el diamante en bruto y ahora el diamante refinado. Y si a usted nunca le han dicho eso, es porque usted no ha sido salvo y necesita venir a Cristo de manera urgente y de manera perentoria y de manera necesaria. Porque todo el que ha tenido un encuentro real, auténtico, genuino con Jesucristo, todos los de su alrededor, su familia, amigos, trabajo, escuela, dicen, oye, pero tú eras así y ahora eres asá. El diamante en bruto con el diamante refinado. No se pierda la bendición de la palabra de Dios en su vida. La palabra de Dios leída. La palabra de Dios oída. Porque aquí del púlpito le damos forma, le ponemos sentido para poder aplicarla. Y usted verá las bondades de Dios para su vida. Puesto en pie. Padre, le damos gracias porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y entra y penetra en nuestra vida y nos sacude y nos remueve y nos hiere a veces y nos quema.
pero luego la dejamos someter por medio del martillo de la palabra. Primero fue el fuego y luego el martillo de la palabra, y comienza a moldearnos y comienza a darnos forma, y nuestra vida va cambiando y nuestra vida se va transformando y nuestra vida ha cambiado de dirección en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional, en lo social, en lo educacional, en lo laboral. La vida va cambiando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo, dice la Biblia. De tal manera que llega a nosotros el nuevo hombre, porque el viejo hombre, la vieja mujer con sus vicios ha sido destronado por el poder de la sangre de Cristo, y ahora ha venido a su ser, a mi ser, ese nuevo hombre, esa nueva mujer que está fundamentado en la justicia de Dios, en la gracia de Dios, en el perdón de Dios. Y Dios comienza a hacer nueva vida en esa alma sedienta, cansada, turbada, dañada, afligida, agobiada, fracasada, herida. Y Dios la hace nueva criatura. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos permites apreciar de una manera práctica la obra genuina, auténtica, verdadera del Espíritu Santo, de la palabra en nuestra vida, con la ayuda del Espíritu Santo. Y tú nos permites visualizar a grosso modo, precariamente por nuestra humanidad, nos permite visualizar el contexto del poder de la palabra en el ser humano. Porque la ley tuya, oh Jehová, es perfecta, tan perfecta que convierte, revive, cambia el interior, el alma de la persona, que va rumbo al infierno con sus delitos y pecados, una vida destruida, una vida completamente apartada de Dios, y comienza ahora con una vida nueva, diferente en Dios. Quizá usted ha venido por primera o por segunda o por tercera vez, y usted hoy día se ha dado cuenta de la necesidad urgente que usted tiene de Dios, que usted tiene de tener un encuentro con Cristo, la necesidad urgente que usted tiene de venir a los pies de Cristo, porque hoy a través de la palabra usted se ha dado cuenta que no es salvo, que no es salva, y necesita reconciliarse con Dios en Cristo para que su vida sea cambiada, transformada, limpiada, perdonada, y con una dirección rumbo al cielo, porque hasta ayer o hasta momentos antes usted iba al infierno y vivía un infierno en su vida. Y usted hoy, por medio de esta predicación, el Espíritu Santo le ha tocado de tal manera que hoy usted quiere rendir su vida a Cristo. A ver, ese niño, ese joven, ese adulto que necesita rendir su vida a Cristo. A ver, ese niño, ese joven, ese adulto que necesita orar. Yo quiero orar con usted y por usted. A ver, ese niño, joven, adulto. Iglesia, este es un mensaje que nosotros tenemos que apropiarnos de él y dárselo a aquellos que conocemos que viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Padre, bendice la exposición de tu palabra que alumbra al sencillo. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios le bendiga.